así como muchos españoles pueden tener ideas preconcebidas sobre lo que son los judíos, todavía en algunos ambientes de judaísmo existen unas ideas preconcebidas sobre lo que es España y sobre lo que es la historia de España. Y la parte, por así decirlo, negra de la historia de España respecto al judaísmo, evidentemente no se puede ni se debe borrar, está ahí. Pero lo que tenemos que hacer entre todos es intentar superar, intentar ganar una nueva imagen de España como un país que quiere recuperar este tiempo perdido y quiere volver a ganar la confianza de los judíos, de los descendientes de los expulsados y de otros. Pero no hay que olvidar que los judíos y el judaísmo llega a la península antes que el Islam, antes que los visigodos. Incluso sabemos que hay judíos antes de que haya cristianos en la península ibérica. Tenemos una literatura, una poesía muy importante. Hubo poetas, hubo filósofos. En España hubo una cultura judía riquísima. Los judíos fueron, como todo el mundo sabe, expulsados de España en 1492. Pero no son estos los primeros judíos hispanos que salen de la península ibérica. Con frecuencia se olvida que en 1391 hubo grandes matanzas y persecuciones de judíos y asaltos a juderías y muchos se convirtieron en esos momentos, pero también muchos abandonaron el solar hispano. A la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres tenía amante, a las cuatro me casí con un amor. Y mi madre la cantaba así. A la una nací yo, a las dos me bautizaron, a las tres yo tomé mi amante, a las cuatro me casé, a las tres yo tomé mi amante, a las cuatro me casé. Esta palabra de bautizar es cristiana. Entonces podemos pensar que fue una canción cantada por los marranos, los conversos. Que durante décadas van a seguir siendo segregados, ¿no? Y eso se ve cuando se analiza a lo largo del siglo XVI casos de judíos que se han convertido, que han sufrido precisamente una segregación o de cierta... es decir, la conversión no les aseguró la igualdad inmediata. El judaísmo de mi familia es muy diverso, de gente que se quedó, que se debieron de convertir, claro, evidentemente, al cristianismo, y de gente que no se quedó, que se fue. Yo por eso puedo entender bastante bien las dos opciones dentro de los judíos españoles, los que salen porque radicalmente no aceptan a la religión que se les quiere imponer, y los que se quedan. Esta montaña de enfrente se asciende y va quemando
Ay, Pedri, mi amor, me asento y voy llorando. La inmensa mayoría de los judíos sale de España, otros se convierten, obviamente, y los puntos de salida son por el norte al sur de Francia, por el este a Portugal, donde son convertidos a la fuerza en 1497, y por el este hay muchos que marchan a Italia como paso y fin de su viaje, y hay otros que siguen hasta, digamos, en los Balcanes, con ideas más o menos realizadas de llegar a la tierra prometida, a Jerusalén, pero muchos se quedan, la inmensa mayoría se queda en el Imperio Otomano. Ella judíos a enfardelar, que mandan los reyes que paséis la mar. Cuando los judíos salieron de España, no había un español estándar como hay hoy. Los sefardíes turcos vinieron al Imperio Otomano en 1492 y se instalaron al oeste de Anatolia, Traquia, el Mármara y los Balcanes. Con ellos trajeron una lengua, todos del lugar donde vinieron. El judío español como tal, además, es un idioma que se crea después de la expulsión. Es decir, en la península no hablaban español, o hablaban catalán, o hablaban dialectos de los lugares donde vivían. No hablaban el judío español. El judío español es posterior a la expulsión. No era una cultura única, era un conjunto de culturas según el origen, la ciudad, en el Imperio Otomano. Según la lengua, habían los judíos de Salónica, los judíos de la Bulgaria, y estos hablaban el español diferentemente, también el judeo español. Por ejemplo, mi abuela, que había vivido toda su juventud en la Bulgaria, no decía los hoyos, decía los suyos. Y no hablaba el español igual que mi madre, que había sido criada en Estambul. Y entonces no es la cultura judeo-española, sino que hay culturas judeo-españolas. Les gens sont venus, ils parlaient l'espagnol. Ils ne connaissaient pas d'autres langues. Avec tout l'esprit libre, l'atmosphère libre de l'Empire ottoman, ils n'ont pas été obligés d'apprendre une autre langue. Ils vivaient entre eux. C'était un système de communes, de millettes. Alors là, les gens, à condition de payer les impôts et de ne pas interférer dans les affaires du palais, ils étaient libres avec leur propre tribunal, avec leur synagogue, avec leur école et tout ça. Donc, c'est normal que la langue a continué, mais avec des mots qui ont changé. Par exemple, en espagnol, on dit cuchara pour la cuillère, nous appelons aussi cuchara. On dit cuchillo pour le couteau, nous le disons aussi cuchillo. Mais pour la fourchette, en espagnol, on dit tenedor. En Turquie, nous disons pironi. Parce qu'en 1492, lorsque nous avons été expulsés, il n'y avait pas un outil qui s'appelait fourchette. On n'utilisait pas ça. Vino la Alianza Israelita Universal para edificar y educar a los judíos orientales y hacerlos gente moderna, quiere decir occidentales. Las élites, pishin, muy presto, pasaron al francés tanto en la casa. ¿Por qué? Porque judeo-español era una lengua atrasada y oriental, estigmatizada para los no educados. Es decir, que en Turquía, en Estambul, hablaban turco, francés y el judaísmo, es decir, el judeo español, la lengua vernacular de los judíos de España. En casa hablaban el judeo español, en la calle el turco y el francés lo hablaban porque había esta admiración y este deseo de ir a este país. Mi padre llamaba a mi madre Hanum y mi madre llamaba a mi padre Pasha. Siempre eran palabras de ternura
Y nuestro padre a las hijas, somos 2 hijos, nos llamaba Hanumika. Y esto es, en esta palabra hay tanto amor, y toda esta cultura que es a la vez oriental y española. Con Hanum es la palabra turca y Ika es español, Hanumika. Entonces es esto que falta. Algo que forma parte de lo más íntimo. Mi madre decía la lengua muestra, o el español nuestro. Rápidamente llegamos al Holocausto, que fue, digamos, pues el final, digamos, se puede decir que el final cultural de esta historia, porque, bueno, es decir, los que volvieron del Holocausto se cuentan con los dedos frente a lo que fue lo anterior, y se inicia el declive de toda la cultura sefardí. Somos 20.000 en la Turquía entera. Hay como 1.500 en Izmir y unos cuantos por aquí por allá. Los 95% más, puede ser, los 27% de estos judíos son sefardíes. Las de al cabo personas que hablan el judeo español como su lengua maternal nacieron lo más tarde en 1945. Cuando ellos mueren, ya no vamos a tener más personas que hablan el judeo español como su lengua maternal. Y bueno, si no hay nativos de la lengua se muere. Pendant les fêtes de Rosh Hashanah et Yom Kippour, tous ces magasins que vous voyez, de 2 parts, de gauche et de droite, toute la rue s'était fermée. C'était la rue des marchands de tissus. Partout il y avait des magasins avec les propriétés juives. À ce moment-là, il n'y a aucun juif ici. Les busqué a los judíos, pero no los encontré en Estambul. Solo encontré a una mujer que me habló, ni siquiera hablaba mejor el francés que el judío español, y que me habló un poco. Estábamos en la calle y me contó que las sinagogas estaban cerradas, hay que ir al consistorio, hay que pedir que te abren. Bueno, porque hubo atentados. Je crois que c'est fermé maintenant. Peut-être qu'il n'y a personne là-bas. Il y a 22 tombes ici, mais ce n'est pas fini. Il y a, pour le second terrorisme, il y a encore 7 tombes de l'autre côté. Cuando visité la sinagoga de Bursa, había venido otro judío que era de Kuzguncuk, un barrio de Estambul. Me di cuenta de que el hombre de Kuzguncuk no hablaba el judeo español. Y él me escuchaba, porque yo hablaba con León en judeo español. Y él tenía lágrimas que, lloraba de no saber hablar nuestra lengua. Yo soy la última. La idea de la muerte de la lengua, la idea de que ya es para los museos, para los intelectuales que quieren hacer tesis. Tengo algo como depresivo
a propósito de mi lengua materna. Depresivo porque se inscribe en una idea de muerte, de fin de civilización. Lo importante es que es una lengua escrita. Entonces siempre vamos a tener los libros. Aquí tienes una romanza que fue compuesta en el siglo XIV, ainda preservada como fue cantada 500 o más años atrás. Mi madre cantaba esta cantiga. Aquí. Sentada está la reina, asentada en la ventana, labrando está una camisa para el hijo de la reina. Y la misma romanza está cantada en las dos partes del Mediterráneo, en el oriente, porque este manuscrito viene de Izmir, y en Tánger, en el occidente. Tomas las dos versiones y son casi idénticos. Esto es una cosa maravillosa. Hasta los años 30, el judeo español se escribía con las letras Rashi. Como se dice, te mostraré. Esto era el alfabeto que se usaba para meldar y escribir el judeo español. Aquí tienes arriba las letras de libros y abajo tenía dos escrituras. Una para el libro que se llamaba Rashi, el alfabeto, y otra para escribir a mano que se llamaba solitreo. Tenemos un periódico que se llama El Amanecer, que sale una vez al mes, es 24 páginas enteramente en judeo español, es el único periódico en el mundo como esto. En 1984, lorsque le journal Shalom, qui était publié purement en judéo-espagnol, et personne ne le lisait parce que personne n'y comprenait goutte, alors moi et certains de jeunes collègues, nous avons pris le journal et nous l'avons transformé en turc. Alors depuis lors, le journal Shalom paraît en turc, mais nous avons toujours exigé qu'il y ait une page en judéo-espagnol. La lengua fue lo más importante para nosotros, la lengua, la comida, los cantos y lo que transmití a mis hijas fueron los cantos, las canciones. Hay 20 años que fundé esta institución de la cultura judía española aquí en Valladolid. Y los escopos de este instituto, en primer lugar, era salvación. Por ejemplo, la colección más grande en todo el mundo de cantes, de todo modo de cantes, romanzas, cantigas, coplas y otras, etcétera, etcétera. Más de 2.800 cantes fueron registrados en cooperación con la radio Col Israel. Col Israel, la voz de Israel, transmitiendo de Jerusalén en judeo español. El programa en judeo español de Col Israel existe desde 1948, desde la fundación del Estado. El judeo español venía a dar respuesta a las personas que llegaban de los países de los Balcanes, que no sabían el hebreo. Desde entonces existe una emisión en judeo español. Y durante los años tuvimos muchas amenazas
querían cerrar la emisión porque la gente ya no necesitaba más emisiones en judeo español. Desde que fue legislada la ley de preservar las lenguas judías como el yiddish y latino, desde el 1996, que ya no nos amenazan tanto con la cerradura de la sección. Nous sommes des parents de Don Isaac Abravanel. C'était au gouvernement de l'Espagne à cette époque, en 1992. Mes parents, ils sont nés ici, ils sont morts ici. Et peut-être je serai mort ici. Peut-être. J'aime l'Espagne. Je suis prêt pour devenir un Espagnol. S'ils nous acceptent. Árboles lloran por lluvias y montañas por aires, ansí lloran los mis ojos por ti, querida amante, ansí lloran los mis ojos por ti, querida amante. Torno y digo, ¿qué va a ser de mí en tierras ajenas? Yo me puedo morir. Blanca sos, blanca vistes, blanca la tu figura, blancas flores caen de ti, de la tu hermosura, blancas flores caen de ti, de la